Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, que extraordinariamente esta semana va a salir en la noche del jueves por una circunstancia especial, como veremos en un instante, que tiene que ver con una efeméride, que es la que motiva en el fondo este podcast. Y bueno, tras una Semana Santa, donde fue una semana corta en términos laborales y fin de semana largo en contrapartida, donde tuvimos nuestra Teletón de Estudio 6, la séptima, que se saldó con un extraordinario resultado muy por encima de las metas, ambas metas que eran alternativas y sin embargo ambas se cumplieron largamente. En tanto la meta de aportantes como la meta de dinero se superaron largamente. Quiero agradecer a quienes colaboraron con esa instancia. Ya los mencioné en su minuto, aparecieron en el final del episodio estrenado el lunes pasado, ¿cierto? A Lilia, María Beatriz, a Alejandra, a Gonzalo, a Diego, a Jaime, a Rafael, a Pablo, a Maximiliano, a Alexis, Ignacio, Francisco, Felipe, Patricio y un colaborador que solicitó quedar en anónimo, que nos permitieron llegar bastante más lejos de la meta, de ambas metas que nos habíamos colocado. Lo que nos habla de que todavía nuestro proyecto, pese a todas las dificultades que se han ido sumando con el tiempo, sigue generando un interés, y eso, por supuesto, no podemos dejar de agradecerlo. También, como siempre, hacer mención a nuestros media partners, que son Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, a Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, y a nuestro auspiciador VBP Propiedades, con su gestor Felipe Marilao, para dejar tu gestión inmobiliaria en las mejores manos. Como siempre, independiente de que tuvimos la Teletón, dejamos a vuestra disposición el flow del canal en el que va a quedar en la descripción, ¿no es verdad? Nuevamente, además, mencionaron una situación curiosa respecto de la Teletón del canal. Recibimos aportes por el flow, por depósito directo o transferencia directa, y excepcionalmente por PayPal, ¿ya? Es un poco enredado el sistema del PayPal, están retenidos los fondos, pero sabemos que están, así que si eventualmente alguna persona desde el exterior quisiera colaborar con el canal a través de PayPal, que se comunicara con nosotros y no tendremos inconveniente más allá de las trabas que coloca la propia página. Y bueno, como dijimos, recibimos como siempre sus colaboraciones, sin perjuicio del éxito que volvemos a agradecer de la última Teletón del canal. Esto antes de dar paso al contenido del episodio de hoy, del podcast de hoy, que tiene una situación muy especial y que es particularmente muy sentida por quien habla, como oriundo y vecino de casi toda la vida de la cuna de la patria. Y es que para quienes hemos vivido en Maipú durante toda nuestra vida o buena parte de nuestra vida, uno puede observar ciertos detalles como los nombres de las calles, que tienen nombres de próceres de la independencia o incluso de valientes combatientes del bando realista, Ordóñez o Primo de Rivera, y de una serie de monumentos, porque hay que decir que el suelo de Maipú fue sitio de una batalla clave más allá de la independencia de Chile, de una batalla que es un hito fundamental en la emancipación americana. Aquí, en Maipú, a unos minutos, a menos de una hora de la capital de la República, se aseguró la independencia nacional. Pongámonos un poco en contexto antes de hablar de esta batalla clave a la que nos referiremos. El verano de 1818 había sido bastante agitado. Tras la victoria chilena en Chacabuco el 12 de febrero de 1817, uno suponía que el proceso ya estaba consolidado. Y si bien se declaró la independencia extraoficialmente el 1 de enero de 1818 en Concepción, oficialmente un mes y 12 días después para el aniversario de Chacabuco en Talca, en realidad no estaba tan clara la definición del proceso emancipador chileno, en tanto, de hecho, a fines del verano, el desastre de Cancha Rayada, que significó un desastre total para las fuerzas patriotas, incluyendo una herida en un brazo del general Bernardo Higgins, fueron básicamente aniquilados y se puso todo en tela de juicio. Incluso se temió por la continuidad del proceso de la independencia de Chile. ¿Ya?
Y de hecho el desastre pudo ser total, porque las tropas chilenas después de Cancha Rayada huyen en desbandada, y con un general como O'Higgins herido y por lo tanto no estando en condiciones de comandar a las fuerzas, y hubo que armar a la rápida con esas fuerzas en desbandada, reorganizarlas, y ahí fue fundamental la labor del libertador José de San Martín y del militar argentino Juan Gregorio de las Heras, coronel del ejército de los Andes, para defender Santiago, porque se esperaba que el ejército del rey Fernando VII llegara pronto a la capital. En el ejército del rey, de hecho, habían algunos personajes bastante interesantes, ¿no? de ser incluidos, como el brigadier José Ordóñez, el coronel don Manuel María de Toro Zambrano, nieto de Mateo de Toro Zambrano, conde de la Conquista y primer jefe de Estado del Chile Autónomo, por decirlo de alguna forma, jefe de gobierno del Chile Autónomo, al haber presidido la primera Junta Gubernativa del Reino del 18 de septiembre de 1810, y don Joaquín Primo de Rivera, brigadier del Ejército Real, que, dato anecdótico para muy al futuro, emparentado con el todopoderoso Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, que fue dictador de España entre 1923 y 1930, en tiempos, los años finales del reinado de Alfonso XIII. Este ejército era un ejército comandado por Mariano Osorio, que ya había sido gobernador de Chile entre 1814 y 1815, durante el comienzo de la Reconquista. Era un ejército curtido en batalla, que incluía unidades tales como el Batallón Burgos, que había tenido una participación particularmente destacada en la famosa batalla de Bailén. Ya vamos a mencionar por qué mencionamos esta batalla, que es clave en la guerra de la defensa de España durante la invasión napoleónica, y que ganan los españoles a los franceses. O sea, estamos hablando de un ejército lleno de figuras estelares, con militares muy curtidos en el arte de la guerra, en el bando realista. Y en el bando patriota, muchos militares que también venían de ser curtidos en las guerras americanas. Y ojo, don José de San Martín, general en jefe del ejército de los Andes y libertador, también era veterano de Bailén. Él había sido militar en España, por mucho que fuera argentino. El punto de encuentro se calculaba que tendría que ser unas distancia un poco al norte del río Maipo, en los llanos de Maipú, o cerca de los llanos de Maipú, por lo que hubo una disposición de fuerzas para recibir a los invasores españoles, en que el general San Martín habría dispuesto fuerzas en parte de lo que hoy día sería Cerrillos, de forma, con una ubicación un poco más elevada, de forma de poder mantener el control del campo. Vale decir, tenía que saber aprovechar una ventaja topográfica para enfrentarse a un ejército, su ejército de menos de 5.000 hombres, aproximadamente 4.900 versus los 5.500 al mando del general Osorio. Hay que decir que desde ese punto de vista, San Martín conocía sus debilidades y también conocía sus fortalezas. Y una fortaleza, y también vamos a mencionar probablemente a lo largo de este relato en algún momento, una fortaleza que tenía el ejército patriota era su caballería. Por lo tanto, esa diferencia de nivel podía servir para que las cargas de caballería patriota sacaran mayor ventaja, anduvieran más rápido y pudieran ser más destructivas. Por otra parte, en el ejército realista, que tenía cierta ventaja, sobre todo después de la victoria en Cancha Rayada, curiosamente la posición de cómo plantear la batalla no era exactamente igual. Osorio era de la idea de no atacar Santiago directamente, sino que ocupar militarmente Valparaíso, reforzarse por llegadas desde el mar, que llegaran desde el Perú hasta Valparaíso, refuerzos, y luego con eso marchar hacia Santiago, además de cortar suministros hacia la capital. Sin embargo, modificó su plan por consejo de los brigadieres Ordóñez y Primo de Rivera, que habían sido quienes habían propuesto la estrategia para la sorpresa de Cancha Rayada, y por lo tanto tenían una especie de récord positivo a la hora de proponer una idea de cómo atacar al enemigo. Y por lo tanto, el general Osorio
estuvo dispuesto a escuchar a sus brigadieres por un criterio que había quedado ampliamente probado como acertado. Hay que decir que el ejército patriota, esto es todo un planteamiento que estoy tratando de hacer como preámbulo para la batalla, tenía estos aproximadamente 4.900 efectivos a su cargo, más cerca de 1.000 efectivos más en reserva en Santiago, entre ellos el famoso Regimiento de Húsares de la Muerte, comandados por el mítico coronel Manuel Rodríguez. Aun cuando hay una contradicción. Los partes de batalla, me estoy adelantando un poco, señalan que los húsares formaron parte de la retaguardia patriota. Una serie de historiadores, entre ellos don Francisco Antonio Encina, sostienen que en realidad nunca participaron y que de hecho Rodríguez nunca estuvo ni cerca del combate en los llanos de Maipú. Fuerzas dispuestas, como se diría en el fútbol, todo listo, todo dispuesto, los jugadores listos para empezar el match, y a las 11:30 de la mañana del 5 de abril de 1818 comenzaban los combates. Abre los fuegos la artillería patriota comandada por Manuel Blanco Encalada, un argentino, que como sabemos posteriormente sería el primer presidente de la República de Chile, con ese cargo. Pero en realidad, esos cañonazos de la artillería comandada por Blanco Encalada, que supuestamente buscaban provocar al enemigo realista, no consiguieron mucho efecto, porque los realistas tenían la estrategia de resistir, desgastar a los patriotas y avanzar sobre un enemigo desgastado. Por lo tanto, el Libertador San Martín decide tomar la iniciativa y envía a una división a cargo del ya mencionado Juan Gregorio de las Heras a atacar el flanco izquierdo de las fuerzas de Osorio. Los granaderos a caballo lograron hacer retroceder desde ese punto de vista a esa ala del ejército realista. Por otra parte, la división al mando de otro argentino, Rudecindo Alvarado, atacó de forma frontal al ejército del rey, acompañado por una serie de unidades, entre ellos los cazadores a caballo de Freire. Y entre ellos también los llamados guasos de Bueras. Para quienes siguen nuestro canal, el 3 de abril, en menos de un minuto, recordamos a la figura de Santiago Bueras y Avaria. ¿Quién era Santiago Bueras Avaria? ¿Cierto? Un hacendado, no un aristócrata en ningún caso, que era muy conocido, Santiago Bueras, que tenía a esas alturas el rango de teniente coronel o comandante, por ser un tipo muy fornido, cerca de 1,90 m, de gran fuerza física, era un Hércules, pero además una persona que por una parte tenía un gran interés intelectual, hablaba fluidamente latín, por ejemplo, y además que tenía un valor militar extraordinario, era un hombre dispuesto a ir a la pelea por la patria como fuera. Y tenía además una particularidad. Bueras jineteaba con las piernas, porque él andaba con 2 sables. En un combate anterior él había quebrado su sable de servicio, por lo tanto andaba con 2 armas en su cinto, como él decía, por si acaso. Y así los guasos de Bueras generaron, de hecho se dice que fue como unidad, la unidad que más bajas causó en el enemigo durante la batalla, hasta que una bala enemiga le quitó la vida al guaso Bueras en un encuentro heroico que ha dejado a este hombre en las páginas más brillantes de la historia de Chile, y todavía se le recuerda por toponimia en calles, monumentos y una estación del metro de Santiago. Y más allá de la carga de esta división de Rudecindo Alvarado y de las fuerzas de caballería patriota, y particularmente del glorioso Santiago Bueras y sus guasos, haciendo una labor brillante hasta la muerte, atacando al ejército realista, estas sucesivas cargas que hizo el ejército patriota por el frente y por el flanco izquierdo realista obligaron al brigadier Ordóñez, que estaba a cargo de ese sector, a reorganizar sus fuerzas. Sin embargo, lo que terminó causando fue alterar los planes de Mariano Osorio para plantear la batalla, y eso ya significó una ventaja enorme para los patriotas. A su vez, los granaderos del brigadier Primo de Rivera
también empezaron a desbandarse, no huyendo, sino que tratando de reconstituirse junto con las fuerzas de Ordóñez a las casuchas ubicadas en lo que sería Lo Espejo, para resistir mientras los estaban bombardeando por todas partes y no perder la batalla. 8 cargas patriotas recibieron estas fuerzas realistas sin romper la formación. Cito las palabras del libertador San Martín sobre el valor de Ordóñez y Primo de Rivera. Con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido, y jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. Fin de cita. Vale decir, por mucho de que ya los patriotas habían empezado a ganar la batalla, los realistas estaban dando cara. Vale decir, era una pelea que no era una batalla decidida y que donde hay que reconocer que haya ganado quien haya ganado fue entre dos fuerzas valientes y de gran resistencia y gran coraje. Por su parte, mientras se daba la batalla en Maipú, no se olviden que Maipú en esos años, como lo explicamos también un poco en el episodio del lunes pasado sobre el templo votivo, Maipú no estaba integrado como hoy en día la ciudad de Santiago, sino que era una localidad lejos, o sea, no lejos, pero no propiamente la ciudad. Sin embargo, los cañonazos de la batalla se sentían desde Santiago, a lo lejos. Y eso generaba que hubiera mucha tensión en la ciudad. Incluso cuenta don Pancho Encina, don Francisco Antonio Encina, que en la ciudad las iglesias estaban llenas de gente rogando para que no hubieran ni saqueos, ni destrucción, para que sobrevivieran los parientes y los amigos en combate, suponiendo que las fuerzas de San Martín podían perder. Y en una capital, como dijimos, que tras Cancha Rayada estaba llena de malos augurios, y donde en rigor no había forma de saber el resultado. Y esto motivó a un O'Higgins convaleciente y con el brazo en cabestrillo a armar fuerzas a través de milicianos y algunos militares que habían quedado para custodiar la ciudad, y sumarse a las fuerzas de reserva del general San Martín. Y una vez con todo esto disponible, San Martín ordena asediar el caserío del Espejo, con aproximadamente 1000 efectivos, de los cuales se calcula que murió una cuarta parte, sin lograr la rendición de Ordóñez y de Joaquín Primo de Rivera. Por lo tanto, la decisión de San Martín final, viendo que esa era la única resistencia realista que quedaba, fue aniquilarlos a cañonazos, ordenando a los hombres encargados de la artillería patriota, el ya mencionado Manuel Blanco Encalada y José Manuel Borgoño, dos nombres que son nombres de calle actualmente en Maipú, para arrasar con tiros de cañón el caserío de Lo Espejo, y luego de eso hacer el asalto con fuerzas de caballería e infantería y decidir la batalla. Y así, a las 2:30 de la tarde del 5 de abril, 3 horas después del inicio de la refriega, se decidía la independencia de Chile y buena parte de la emancipación americana. Y aquí quiero ser súper claro. La definición de la batalla de Maipú permitió asegurar la independencia del Cono Sur, y que para los libertadores de América poder concentrar las fuerzas en Perú. Por lo tanto, aunque suene agrandado, la batalla de Maipú a efectos geopolíticos y tácticos está al nivel de batallas como Ayacucho, ¿ya? Y las fuerzas, digamos, y San Martín de alguna forma termina de coronarse de entrar por la puerta grande en la historia americana con su actuación como comandante en jefe del Ejército de los Andes durante esa batalla. ¿Qué otras? Tras la batalla hay que hacer ciertas menciones, ¿cierto? Hubo ciertas consecuencias. Una, ya mencionada, militar. Se aseguraba la emancipación americana, la emancipación del sur de América. Por otra parte, ya lo mencionamos en el episodio del lunes pasado, el voto de O'Higgins para encomendarse a la Virgen del Carmen para asegurar una victoria, que motivó todo lo que contamos en el episodio del lunes, la erección del actual templo votivo con todas las etapas intermedias que ya mencionamos. También hay un evento simbólico, que es el famoso abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins tras la batalla,
cuando los libertadores se encuentran y O'Higgins, al grito de «Gloria al Salvador de Chile», abraza a su hermano masón José de San Martín, quien a su vez hace un reconocimiento a este hombre valiente que fue capaz de presentarse aún estando herido en el campo de batalla. Y de alguna forma esta imagen incluso ha quedado con el tiempo consagrada en cuadros y en el escudo de la comuna de Maipú, que es un escudo relativamente reciente para quienes no lo sepan, es de 1979. Volviendo al plano militar, como dijimos, es una victoria estratégicamente definitiva, aun cuando materialmente, siguieron habiendo enclaves de colonización española en Chile, pero materialmente hablando ya no estaba, después de Maipú, ya no hay ninguna duda de que Chile era un estado independiente, y de que la emancipación de Argentina y de Chile estaban decididas. ¿Dónde hubo enclaves de dominación española todavía? Valdivia y Chiloé, pero eran sectores que estaban geográficamente aislados. Chiloé es una isla, literalmente, o un archipiélago, y Valdivia no lo es, pero había que atravesar territorio que todavía no estaba en control efectivo ni de españoles ni de la República de Chile. Por lo tanto, no había mucha forma de transformar eso en una resistencia seria a las fuerzas emancipadoras. ¿Qué pasó con los mandos españoles después de la batalla? Casi todos los mandos quedaron prisioneros en manos de los patriotas, ¿no? Se salvó el general Mariano Osorio, comandante en jefe de las fuerzas realistas, que tuvo que arrancar hacia el sur en fuga con menos de 600 hombres, que además fue una cifra que se fue mermando producto de las deserciones, de los heridos y muertos que fueron quedando en el camino, y respecto de los sobrevivientes que fueron tomados prisioneros, como dijimos, el brigadier Primo de Rivera, que desapareció meses después, fue tomado prisionero, fue llevado a Argentina, y en San Luis permanecería prisionero y fallecería en un extraño movimiento que supuestamente se acusó de alzamiento y que no ha quedado del todo claro. De hecho, vamos a volver ahora a mencionar a su célebre pariente, don Miguel Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, que fue, un siglo después, fue dictador de España, ¿cierto? Envió una misión por todo lo alto de Sudamérica para ubicar los restos del brigadier Primo de Rivera y no los pudo encontrar. Sin embargo, su desaparición no lo dejó en el anonimato. Don Joaquín Primo de Rivera, o su nombre, ha bautizado una avenida en el sector oriente de la comuna de Maipú y el cerro más conocido, ¿cierto?, que es el parque más importante además de Maipú, Parque Primo de Rivera, y el Cerro Primo de Rivera, también conocido como el Cerro 15, porque queda en el frente al paradero 15 de Pajaritos. Y es un lugar que es muy conocido y un punto de referencia para todos los que somos maipucinos. También, como dijimos, hay una calle Ordóñez en homenaje a José Ordóñez, el otro brigadier español también prisionero, y que es una calle que es muy importante porque es la calle que está justo, es una calle que va casi directamente hacia la plaza de Maipú, muy en el centro. Otras consecuencias de la batalla de Maipú, negativas, desde esta perspectiva, la cantidad de muertos. Por ejemplo, en el bando patriota murió la totalidad de la dotación del llamado Batallón de Negros de Mendoza, formado por pardos y morenos, vale decir mulatos y negros, que en su mayoría habían sido esclavos comprados para combatir. Pereció la dotación enterita. El ya mencionado en el bando realista, Batallón Burgos, glorioso por haber participado en 18 batallas triunfales en Europa, incluyendo la mítica batalla de Bailén, no sobrevivió a la 19ª batalla. En Maipú murió todo el personal del batallón que entró al combate al grito de «Aquí está el Burgos, 18 batallas ganadas, ninguna perdida». Tan importante es que haya combatido el Burgos en los llanos de Maipú que existe en la comuna, en el centro de la comuna, un monumento muy famoso de piedra llamado Monumento a los Vencedores de Bailén, en reconocimiento tanto al valor patriota como a la importancia y a la talla de los rivales a los que hubo que vencer en la gloriosa jornada del 5 de abril de 1818.
como dijimos, una batalla que uno la tiende a mirar como una fecha que se enseña en el colegio. En Chile se habla de la batalla, pero que en realidad no es simplemente una batalla más. Es una batalla que para efectos de la emancipación americana está casi o quizá al mismo nivel de la histórica batalla de Ayacucho. Una batalla clave para la emancipación americana completa. Y por eso es que, para quienes somos maipucinos, lo miramos con mucha naturalidad, tener estas calles Ordóñez, Borgoño, Freire, Las Heras, Bueras, y en realidad uno lo mira con naturalidad cuando estamos hablando de una gesta sin parangón en la historia militar chilena. Así, en esta víspera del aniversario 206 de la gloriosa batalla de Maipú, que quisimos recordarla en este podcast especial, el número 24, a esta batalla que, como dijimos, es clave para la independencia de Chile, pero también a efectos geopolíticos para la emancipación americana completa. Ese es el honor que tiene el suelo de Maipú, al punto que el lema comunal contenido en el escudo de la comuna es cuna de la patria, y hay que decirlo que así lo es. Bueno, como siempre, agradecer vuestra buena disposición y vuestra sintonía en los podcasts, en los episodios, en los shorts de en menos de un minuto. Agradecer nuevamente, ya no los voy a volver a enumerar, a quienes colaboraron en la pasada Teletón de nuestro canal, que se saldó bastante bien, hay que decirlo. Recordarles, siempre vamos a dejar nuestro flow en todas las descripciones de los videos por si alguien quisiera colaborar, ya sea por una mención de agradecimiento o para sugerir un tema. Tenemos nuestro tema del avisaje del canal abierto, ¿cierto? Ya tenemos tarifado. Es un tarifado base mensual de 15.000 pesos, ¿cierto? Asegurando que aparezcan mencionados en todos los episodios y podcasts durante un mes, y hay planes trimestral, semestral y anual, ¿cierto? Que si uno hace la división puede salir bastante conveniente. Agradecemos también a nuestros media partners de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, en YouTube y en Spotify, a Neuen Digital, con sus asesorías en Internet, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, y a VBP Propiedades, la gestión inmobiliaria en las mejores manos. Esperamos que este podcast, que es muy sentido en lo personal, haya sido de vuestro agrado, y será hasta un próximo encuentro en un episodio del próximo lunes y en el próximo podcast, y siguiendo adelante con la labor de Estudio 6. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.